Episodio número 3388. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la santa palabra de Dios. Y en esta ocasión llegamos al cierre del trimestre, la lección número 13, permanecer en toda la voluntad de Dios. Esta semana pasada estuvimos escuchando a nuestro hermano Omar Medina y su asesor teológico Humberto Méndez en lo que fue ya la última lección de parte de él, titulada Vivir en comunión con los demás. Así que ya ustedes saben, tenemos este desafío de terminar este trimestre uniendo el cielo y la tierra con la lección número 13, permanecer en toda la voluntad de Dios, para luego pasar a la nueva etapa de este programa, Estudio Sistemático de la Biblia, ya en la siguiente etapa, no con audios de bendición, sino con el ministerio Jehová Jireh. Orando, obviamente, para que Omar pueda seguir hacia adelante, desarrollando el ministerio Audios de Bendición con Omar Medina, obviamente, y más adelante, ¿quién quita que pueda seguir nuevamente con nosotros? Solo Dios sabe. Lo importante es que esta semana estamos desarrollando la lección número 13, permanecer en toda la voluntad de Dios, con el texto a memorizar de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y el versículo 18. Den gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y el versículo 18. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina y también de este programa Estudio Sistemático de la Biblia en esta última semana, ¿verdad?, bajo el ministerio Audios de Bendición, y además estaremos compartiendo la vía de contacto de su servidor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, a extraer el máximo de ella y que de esa manera tú puedas darnos instrucción divina y la fuerza para poder practicar estas enseñanzas. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lecciones de evangelización. Esa es la parte que vamos a estar estudiando correspondiente al domingo 22 de marzo. Pero como en cada inicio de programa hacemos la parte introductoria del sábado. Esta parte final de Colosenses revela la amplia red de colaboradores de Pablo. El libro de Hechos lo muestra trabajando en equipo, primero con Bernabé y luego con Silas, tras lo cual ofrece un panorama general de sus 3 viajes misioneros. Esta semana estudiaremos la estrategia misionera de Pablo, que implica un uso muy eficiente del tiempo y los recursos para llegar a los principales centros del Imperio Romano, así como la formación de promisorios trabajadores laicos para llegar a las ciudades y a los pueblos que Pablo no visitaría, como Colosas, Laodicea y Hierápolis. Imagínense ustedes, Pablo estaba diversificándose
estaba reproduciéndose en otros discípulos, y todo esto y más veremos esta semana. Pablo ponía constantemente en contacto a personas e iglesias durante sus viajes y mediante sus epístolas cuando estaba preso. Reconocía que el éxito de la proclamación del Evangelio dependía de la colaboración de todos, tanto de los cristianos de origen judío como de los conversos del paganismo, de hombres y mujeres, de personas como Tíquico, Aristarco, Justo, Epafras, Lucas y Ninfa. Sabemos también de una carta que escribió a la Odisea y que no se ha conservado. Hay mucho contenido en estos versículos finales, incluida una exhortación personal a un hombre llamado Arquipo. Pablo hizo todo lo posible por fortalecer a las iglesias mientras pudo. ¡Qué personaje este apóstol de Jesucristo, el apóstol Pablo, que aún en sus momentos de prueba más dura estaba pendiente de la iglesia! Pasando entonces a la parte del domingo 22 de marzo titulada Lecciones de Evangelización, Pablo comparte mucha instrucción acerca de cómo difundir el evangelio. Se calcula que recorrió unos 21.500 kilómetros. Esto es asombroso, ya que en la mayoría de los casos lo hizo a pie y además estuvo privado de la libertad en varias ocasiones. Imagínense ustedes, nosotros a veces no damos ni 500 pasos. Es más, no damos ni 100 pasos al vecino para evangelizarlos. Imagínense ustedes, Pablo, 21.500 kilómetros. Pablo pasó mucho tiempo en importantes centros comerciales como Corinto y Éfeso, desde donde el mensaje podía extenderse a las ciudades del interior. También volvía a las iglesias que había levantado para fortalecer y animar a los nuevos creyentes. Cuando no podía visitarlas personalmente, les enviaba cartas. De este modo, los creyentes sabían que se acordaba de ellos y se preocupaba por su bienestar. A continuación se nos invita a leer Colosenses capítulo 4 del 7 al 9 y luego Efesios capítulo 6 versículo 21 para responder a la pregunta: ¿cómo se describe a Tíquico y qué razones da Pablo para enviarlos a él y a Onésimo a Colosas? Acompáñame una vez más a la lectura de la Santa Palabra de Dios, y lo hacemos en el libro de Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 9. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Ahí está lo que dice Colosenses capítulo 4 del 7 al 9. Ahora veamos lo que dice Efesios capítulo 6 y el versículo 21. Para que también vosotros sepáis mis estatutos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Ahí está lo que dice Efesios capítulo 6 y el versículo 21. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿cómo se describe a Tíquico y qué razones da Pablo para enviarlos a él y a Onésimo a Colosas? Aquí escribí: Pablo describe a Tíquico como un amado hermano y fiel ministro. Este, junto a Onésimo, son enviados a Colosas para presentar un informe de la situación de Pablo y la misión. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú?
Y es muy interesante que Pablo enviara a estos ministros, a estos siervos de Dios, porque indica el amor que él le tenía, obviamente, a las iglesias. Algunas cosas se comunican mejor oralmente. Sería interesante saber qué noticias transmitieron los dos hombres a los colosenses. A juzgar por la intención de Pablo de que esas cosas los confortaran, probablemente incluían detalles acerca de las circunstancias del apóstol en la cárcel. En cualquier caso, esta comunicación también era importante para mantener los lazos personales que unen a los creyentes. Tíquico, cuyo nombre significa afortunado, era claramente un emisario digno de confianza, descrito como fiel ministro y consiervo. Fue uno de los 2 hombres de Asia seleccionados por Pablo para acompañarlo en su viaje con la colecta para los creyentes necesitados de Jerusalén. Y es sumamente interesante que Tíquico sea de tal confianza que fue elegido por Pablo para hacer este segundo viaje misionero que se describe muy bien en Hechos capítulo 20 y el versículo 4. También estuvo con Pablo durante su segundo encarcelamiento en Roma, desde donde fue enviado a Éfeso para reforzar la obra allí. Pablo también pensó en enviarlo a Creta, donde estaba Tito. Lo acompañaba Onésimo, un converso de Pablo en Roma, descrito por el apóstol como fiel. Así que es sumamente interesante todos estos detalles que la Biblia enseña acerca de quién era Tíquico, de que no era alguien que tenía poca confianza, no era alguien que tenía poco valor, sino un colaborador fiel, así a un nivel que Pablo quería estar con él y que él fuera a diferentes lugares a predicar el evangelio y a continuar la obra. Era, si se quiere decir, un discípulo de Pablo y obviamente era un colaborador de los más destacados. Pablo también quería conocer las circunstancias de los creyentes de Colosas. No sería difícil que alguien le enviara noticias, además del propio Tíquico. Esta era otra forma de transmitir su amor y su preocupación a los creyentes de allí. Aunque no hubiera visitado la iglesia personalmente, además de fortalecerlos en la fe para que pudieran compartir el evangelio con otros. Se hace entonces la pregunta final: ¿cómo muestran estos detalles personales en las cartas de Pablo su humanidad, además de confirmar la validez de su ministerio? Aquí escribí: estos detalles personales demuestran la calidez y el afecto que Pablo sentía por las iglesias que plantó, a un punto que, aunque no podía ir personalmente, se aseguraba que los hermanos fueran alimentados espiritualmente y además fueran confortados. Esto demuestra que era un líder preocupado por la iglesia y no tanto por su bienestar personal. Esa es nuestra respuesta. Y yo diría, hoy los ministros necesitamos tener ese mismo espíritu que tenía Pablo, un espíritu de amor por las iglesias a un punto tal que a veces no le daba tanto énfasis o importancia a lo que él estaba pasando. Noten que él estaba en la cárcel, él podía haberle hecho una carta diciéndole: miren, traten de sacarme de aquí, vengan, ayúdenme, mándenme algún tipo de recurso especial, hablen con algún político para que me saque de aquí. Pero nada más lejos de la realidad. Él estaba enfocado y pensando únicamente en que se le diera la
oportunidad a las iglesias de poder saber de él, número uno, de saber que él estaba bien, de esos detalles que a pesar de que estaba encarcelado, estaba firme en el Señor y que obviamente él quería asegurarse de que estos hermanos fueran alimentados. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido varias lecciones de evangelización. Pablo no solo plantaba las iglesias, sino que se aseguraba de que éstas recibieran la información de fortaleza, de poder animarlos en la fe, a pesar de que él no podía ir siempre personalmente a verlos, pero enviaba emisarios, como fue el caso de Tíquico, el cual fue un fiel colaborador de Pablo, y obviamente junto con Onésimo fue enviado a Colosas. Esto y más aprendimos en el día de hoy. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para poder extraer estas lecciones a nuestras vidas, aplicarlas y que de esa manera tú puedas atraer más y más personas a tu iglesia a través de nuestro testimonio. Que seamos como Pablo, que plantemos iglesias, pero que también nos aseguremos de que estén bien alimentadas, de que los hermanos estén fortalecidos y que de esa manera podamos avanzar juntos a la Canaán celestial. Favores que te pedimos y te agradecemos junto con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este lunes 23 de marzo, conectividad en la iglesia. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 13, permanecer en toda la voluntad de Dios, con el texto a memorizar de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, y el versículo 18, den gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y el versículo 18. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina, y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1 484 838 8989. Una vez más, +1 484 838 8989. Recuerden, vía WhatsApp. Y también se pueden comunicar con su servidor, también vía WhatsApp, al +1 484 599 2831. Repetimos, 484 599 2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Con más fe, hay amor y paz en Cristo Jesús.